Pues muy buenas noches, señoras y señores, queridos amigos. Tengo que manifestar una vez más mi satisfacción por encontrarme aquí, en este auditorio, que siempre es agradecido y que siempre es comprensivo. Y sobre todo siempre es numeroso. Hace unos días, bien cierto es que era un pueblo de la provincia de Sevilla, con motivo de los acontecimientos en torno a la celebración del centenario de Murillo, me llamaron para dar una conferencia. Había 7 personas. Como comprenderán, ante este auditorio, pues uno se crece y se entusiasma y, evidentemente, quiero decirles que, bueno, entonces intenté, no me importó que fueran 7, el alcalde 8, que quedar a la altura de las circunstancias y, por supuesto, pues informarles de un proceso determinado que es el que se me ha solicitado. Bien, este tema, la pintura manierista en España, lo he dado durante muchos años en mis clases de la universidad y duraba 3 días de clase, es decir, 3 clases. El que ahora, todo ese tiempo lo resuma en 1 hora precisamente, pues es un esfuerzo que me va a obligar a 3 cuestiones fundamentales. Tengo que exponerles a ustedes el tema narrado de forma clara, concisa y concreta. Y, por lo tanto, no me podré extender en precisiones y análisis demasiado exhaustivos. Por lo tanto, mis palabras son una narración informativa, muy lejanos de lo que puede ser un apurado y completo estudio de una época determinada. Si al final de mi charla tienen ustedes una idea aproximada de lo que ocurrió en España en el siglo XVI, que es el siglo en que se desarrolla el manierismo, pues yo me habré dado por contento y satisfecho. Bien, en principio hay que señalar que el manierismo es una fracción del Renacimiento, es la parte final del Renacimiento, la parte que sirvió de transición del mundo clásico al mundo barroco. Y ahí es donde nos vamos a mover, advirtiendo que pues, durante mucho tiempo pues, España había estado desconectada, el reino hispano, de lo que podía ser el desarrollo cultural europeo. Pensemos, por ejemplo, que mientras Italia, en el siglo XV, en el famoso 480, pues había un desarrollo humanístico realmente excepcional y se recuperó los valores clásicos, en España todavía, por ejemplo, la época final del siglo XV, época de los Reyes Católicos, estábamos todavía en el gótico. De manera que tuvimos un proceso retardatario. Las ideas nos llegaron con un siglo de retraso. Y de esta manera, naturalmente, pues costó bastante, puesto que hubo mucha resistencia de que, como siempre, que lo nuevo interfiriese en lo antiguo, que es lo que consideraba lo que valía y que era trascendental. Pero poco a poco, naturalmente, a través de pensadores, humanistas, literatos, algunos filósofos, algunos eclesiásticos, algunos pocos aristócratas y a veces incluso hasta la propia monarquía, fueron entendiendo que los tiempos habían cambiado y que las nuevas formas había que aceptarlas. Y veremos, naturalmente, cómo ese mundo fue entrando en España ya a comienzos del reinado del emperador Carlos, de Carlos V. Y, naturalmente, pues vimos o pudimos comprobar que ese lenguaje fue adoptado de manera personal, peculiar y particular en distintos lugares de España. Vemos cómo, por ejemplo, no es lo mismo la pintura manierista en Andalucía que en el Reino de Valencia, que en Castilla o en Aragón, puesto que en cada lugar se va a mover de acuerdo con el pensamiento de este ciclo de humanistas, de pensadores, de literatos, de poetas y de filósofos que hay en cada lugar y con la aquiescencia y con la benevolencia del clero, que el clero siempre ha tenido mucho cuidado en analizar que esos nuevos pensamientos, que esas nuevas ideas no fueran peligrosas para la moral o para las buenas costumbres. Por lo tanto, las ideas nuevas nos llegan de Italia. Y también hay que señalar que vienen de otro país que tuvo un gran desarrollo cultural y sobre todo pictórico, que fue Flandes, la actual Bélgica y Holanda.
fue frecuente que jóvenes españoles, al ver que las ideas que venían naturalmente eran muy limitadas y estaban muy recortadas, decidiesen algo que fue fundamental: viajar, salir de España y presentarse, unos en Italia, otros en Flandes. Están allí unos años, aprenden y cuando vuelven introducen esas ideas que por otra parte han asumido en época de juventud. Es siempre, los artistas, es en su juventud cuando han hecho estos viajes experimentales y educativos al extranjero. Y, naturalmente, pues se fue introduciendo poco a poco el espíritu de la pintura del Renacimiento y muy pronto, ya a partir del momento en que se termina el reinado de los Reyes Católicos, aparece ya el emperador Carlos y después, es la primera parte, y después la segunda parte, su hijo Felipe II, veremos un desarrollo progresivo y paulatino de todo este tipo de ideas. En principio voy a intentar hacerles una brevísima y escueta definición de lo que es manierismo. La palabra manierismo, por lo tanto, es el tipo de arte que se desarrolló en el periodo final del Renacimiento. La expresión manierismo viene de la palabra italiana maniera, que significa simplemente manera, y no significa, como algunos han querido señalar, amaneramiento, porque eso de amaneramiento ya es un concepto algo despectivo, algo discutir un poco que ese arte tuviese categoría superior como había tenido ese mundo del primer Renacimiento, que es profundamente clasicista. Ciertamente, el manierismo es un movimiento de ruptura, rompe con lo clásico y, naturalmente, al romper con lo clásico se pierden elementos y aspectos que son fundamentales, como el equilibrio, el orden, la proporción, la medida, y se traduce en movimiento, en agitación, en alargamiento de las figuras, en ondulación de las mismas, y se impone también el gusto por lo que es raro, por lo que es extravagante, y lo que a veces es ambiguo e inquietante, es decir, que nos muestran aspectos insólitos, nunca vistos hasta ahora en la historia del arte, que casi siempre suelen tener un singular y un sugestivo atractivo. Bien, vamos a ver, por lo tanto, después de definir qué es manierismo, cómo se introduce en España procedente de Italia y de Flandes, especialmente de Italia, vamos a través de los distintos artistas y las distintas obras que vamos a comentar, ir entendiendo los factores principales de este movimiento. Aquí tenemos una obra, normalmente los rótulos les ayudarán a entender, Alonso Berruguete, Virgen con el Niño y San Juanito. Es una obra de Alonso Berruguete, que fue, este castellano, el primer pintor que viajó a Italia y que, naturalmente, allí pudo hacer una formación que luego le permitió realizar en España una extraordinaria tarea artística. Bien, este artista, Berruguete, había nacido en Paredes de Nava, provincia de Palencia, hacia 1485 y murió en Toledo en 1561, después de una vida larga, puesto que llegó a vivir aproximadamente unos 75 años. Por lo tanto, fue discípulo de su padre, Pedro Berruguete, que también había estado en Italia y que, por lo tanto, al haber estado en Italia, sobre todo en Urbino, donde trabajó al servicio de los duques de Urbino, pues Pedro el Viejo, Berruguete el Viejo, aprendió y vio que, evidentemente, Italia ofrecía un panorama de perspectivas artísticas realmente excepcional. Por lo tanto, cuando volvió a España y su hijo tuvo la edad justa, le motivó a que viajase a Italia, como él lo había hecho. En efecto, en 1506 ya el joven Alonso Berruguete está en Roma, donde, naturalmente, el que va a Roma y en 1506 lo primero que hace es ir a postrarse ante Miguel Ángel. Y Miguel Ángel le conoce, le trata, se da cuenta que es inteligente y le tuvo como colaborador en sus obras. Y, naturalmente, también, pues, una vez que está en Italia, hace algunos viajes, especialmente sabemos de su estancia en Florencia, ciudad fundamental para entender el arte del Renacimiento, y después de unos 12 años aproximadamente pasados en Italia, regresó a España en 1518. Por lo tanto, 1518,
19, 20 son los años en que comienza a andar el manierismo en nuestro país. Berruguete fue un hombre culto, un hombre que tenía grandes inquietudes intelectuales, un profundo humanista y un hombre que estaba siempre orgulloso y satisfecho de sí mismo y del trabajo que desempeñaba. Procuró defender sus ideas totalmente innovadoras en un mundo excesivamente reacio a lo nuevo, y hubo mucha gente, como luego le pasó también al Greco, que no le entendieron, que no le comprendieron y que por lo tanto no podían admitir el mensaje que sus obras incluían. Aparte de ejercer como escultor y pintor, Berruguete fue también un hombre siempre muy ávido de tener un orden de valores basado en la seguridad. La seguridad siempre le da la economía. Aparte de trabajar como artista y ganar dinero en su función de artista, quiso tener oficios públicos que, pagados oficialmente por el Estado, pues fuesen un refuerzo para su economía. Así sabemos, por ejemplo, que en 1523 se hizo escribano de la corte. Tenía muy buena letra, al parecer, y el ser escribano pues le proporcionó un oficio y un sueldo. Pero también tuvo Berruguete ambiciones de carácter superior, de introducirse, aunque fuese en la pequeña aristocracia. Ya, por ejemplo, en 1542 adquirió el señorío de Villatoquite y posteriormente el señorío de Ventosa de la Cuesta. El título de señor, es uno de los primeros grados, de los de más abajo, del mundo de la aristocracia. Bien. El arte de Berruguete siempre es muy característico, sobre todo a través de sus esculturas, es un característico de la expresividad, la manifestación de sensaciones interiores hacia afuera a través de la expresión. Y naturalmente introduce siempre movimiento, energía, vigor y una intensidad muy clara que verdaderamente pues, hace que sus obras se reconozcan perfectamente. Esta es una de las obras que se le atribuyen, que se hicieron o que las hizo en su periodo italiano, es decir, antes de regresar a España. Es un tondo, una pintura circular, donde está la Virgen con el niño en sus brazos. A la izquierda aparece su primo, San Juanito. El niño tiene un detalle ya típicamente manierista. Ustedes busquen en la pintura qué niño Jesús se lleva, como los niños chicos, se lleva el dedo a los labios y muestra una Virgen amorosa que le sujeta con cariño y que le mantiene con orgullo. Este tipo de pinturas, las características que muestra, evidentemente hacen que sí, que deba de ser, porque ninguna de estas obras está firmada, las que se le atribuyen en Italia, pero estas que he escogido yo por lo menos son muy probablemente seguros y son suyas en su ejecución. Bien, seguimos viendo, por ejemplo, esta otra obra, donde se muestra un tema de la Biblia, del Antiguo Testamento, Salomé. Bueno, ya es del Nuevo, porque es Salomé con la cabeza del Bautista, y por lo tanto es esta bella mujer pecadora que consigue seducir a Herodes y consigue que el Bautista, que era realmente pues, un hombre que había denunciado la conducta pecaminosa de su madre y del gobernante, pues total, que consigue que se le corte la cabeza, y es uno de los máximos exponentes que el cristianismo siempre ha expuesto de la muerte del inocente que da la vida por decir la verdad y por defender la fe. Hay un contraste entre la figura tanto complaciente y satisfecha de esta Salomé, que ha conseguido eliminar a su enemigo moral, cuya cabeza dramáticamente está colocada sobre un plato. También de épocas, esta es lindísima, esta pintura, porque es muy raro ver en pintura sonreír al niño en brazos de su madre. Luego tenemos ocasión de ver, porque van a salir muchas imágenes de la Virgen con el niño de esta época, como aquí no hay melancolía, aquí no hay tristeza. Normalmente el tema de la Virgen con el niño, la Virgen tiene siempre una actitud ensimismada y melancólica, por la sencilla razón de que se supone que la Virgen está imbuida del conocimiento de la futura pasión y muerte de ese hijo que tiene en sus brazos, y por tanto su gesto es melancólico y triste. Aquí no, aquí vemos cómo da la impresión, fijaros bien, cómo el dedo segundo de la mano está como haciendo cosquillitas en el pecho del niño, suavemente, y el niño
sonríe y asoma un poquito la lengua, está recién fajado, está desnudito. En fin, una pintura entrañable, afable, que rompe los clásicos modelos renacentistas de seriedad, de equilibrio, de absoluta perfección. Aquí se da lo anecdóticamente humano, se da como valor verdaderamente admirable. Bien, aquí os coloco una de las obras maestras del Renacimiento en España, manierista, por supuesto, el retablo que Berruguete hizo para el convento de San Benito de Valladolid. Esto es una reconstrucción. El retablo fue desmontado en 1836 en la desamortización y desmontado, despiezado, se encuentra en el Museo Nacional de Escultura. Pero qué lástima que no se vuelva a montar en su lugar, porque es el mejor de todos los retablos que se hizo en el Renacimiento español. En aquella época los benedictinos eran muy poderosos, muy ricos, y gastaron una inmensa fortuna en hacer este esplendoroso retablo, que tiene famosísimas esculturas de pequeño tamaño de los principales santos de la cristiandad, movidos, enérgicos, que hace el artista, que hace Berruguete. Pero como no estamos para juzgar la escultura, solo juzgaremos estas dos espléndidas pinturas que el artista hizo para ese retablo, que son la Natividad y la Huida a Egipto. Vamos a ver cómo el movimiento es típico en estas pinturas. Fijaros en el San José, que está arriba, con los brazos abiertos, como indicando a la Virgen que vienen los pastores, pero abre sus brazos, su cuerpo se inclina. Aquella verticalidad rigurosa, equilibrada, serena y ordenada del Renacimiento, que llega a su máximo nivel con Rafael, se pierde en favor de esta agitación, de esta emotividad y de esta intensidad expresiva que tiene Berruguete. Bien, y la otra obra que veis es concretamente La Huida a Egipto. El detalle que ha buscado Berruguete, el momento en que se detienen en un momento debajo de una palmera. San José, todavía con sus brazos fuertes, coge de la palmera y tira hacia abajo, y veis cómo se inclina toda la copa de la palmera para coger esos dátiles que están sobre su mano y que van a alimentar tanto a María como al niño. Movimiento, energía, vitalidad, tensión. Eso es una expresividad ya no dramática, pero sí desde el punto de vista de hacer que los gestos y las actitudes fuesen buscando estados de ánimo, necesidades, como en este caso es el descansar y el alimentarse, que supone este ejercicio de movimiento y de captación. Veis, por lo tanto, cómo el equilibrio del Renacimiento se rompe ya en esta época con este artista. Bien, vamos a pasar después a Pedro de Machuca, que es el segundo de los grandes manieristas españoles. Este artista había nacido en Toledo en 1590, falleció en 1550 en Granada. Otro de los que viaja a Roma, donde también fue a buscar a Miguel Ángel, y Miguel Ángel, todo que tenía, aquel que tenía talento, lo acoge, de manera que trabajó con Miguel Ángel. También estuvo Machuca vinculado a Rafael, con él pintó en las logias vaticanas y en el Palacio de la Cancillería. Bien, pues por lo tanto, vinculado como un segundón, pero con talento, que allí les acogen y les dejan trabajar junto a ellos, hace obras como esta. La Virgen y las ánimas del purgatorio, que se llama también la Virgen del Sufragio, que es de 1517. En 1517 está Machuca en Italia, está concretamente en Roma, por lo tanto es una obra romana. Es interesante advertir que la obra la firma y pone al lado de la firma, como no está en España, dice español y toledano, y pone la fecha de 1517. Bien. ¿La Virgen qué hace? Pues la Virgen está ayudando a los pobres ánimas del purgatorio, que están abajo, pagando por sus pecados, en esa espera que el purgatorio se nos señalaba que, naturalmente, pues había que tener antes de pasar al cielo, purgar las culpas que se habían cometido con fuego, porque, bueno, yo no sé si, creo que sí, que el infierno ya el Vaticano lo ha suprimido y el purgatorio, por supuesto, también lo ha eliminado, ya no existe tal. Bueno, pues mientras tanto sepan que la Iglesia Católica, en tiempos pasados, con las ánimas del purgatorio tenía un negocio verdaderamente asombroso, a través de las misas que se encargaban. Había familias ricas que encargaban misas perpetuas, para siempre, y entregaban grandes cantidades de dinero.
Por tanto que, en fin, el purgatorio, todas las iglesias, había un retablo de las ánimas del purgatorio, en todas las iglesias. Pues ya han caído en desuso ese culto. Ya. Pero pues aquí tienen esta Virgen del Sufragio que, como veis, es interesante. La Virgen se aprieta el pecho, se cae un chorro de leche, de su leche, que alimenta a las ánimas del purgatorio y les ayuda a sobrevivir en tan dramático trance. Y fijaros bien, el niño colabora, el niño también está, como veis, apretando el pecho de la madre, podéis ver, bueno, no, creí que estaba el detalle, pero fijaros bien cómo el niño también está apretando y participa en esta especie de juego amable, generoso, de aliviar, de socorrer a los que sufren y a los que se parecen. Es una obra de 2 registros, más pequeño el de abajo, donde están las ánimas, en una especie de oscuridad infernal, y en la parte de arriba la gloria, con resplandores, con nubes, con ángeles, y con esta actitud un poco rafaelesca. Él había sido seguidor de Rafael, que tiene este cuadro. Pero insisto, hoy en el Museo del Prado, pero fechado en un año 1517 en que este artista está en Italia. También en el Museo del Prado está esta magnífica obra, que tiene, por fortuna, esos han llegado muy pocas, su marco retablo original, que es el que veis a los lados, y tiene también algo arriba que ha habido que cortar para sacar bien la imagen. Extraña, rara y al mismo tiempo sorprendente escena que estáis viendo, donde hay 3 grupos fundamentales. El grupo central, que es el que soporta el tema. Fijaros, el cuerpo descoyuntado de Cristo, cómo es bajado por Nicodemo y Arimatea, José Nicodemo y Arimatea, y Juan de Arimatea, y cómo un sayón está intentando sujetar el peso del cuerpo inerte y muerto, y ese dramatismo central del movimiento de arriba a abajo es el tema central. Luego está el dolor a la izquierda, abajo, la Virgen y las Marías, llorosas con San Juan, llorosas y desconsoladas, y atención, el grupo de la derecha, que es extraño, cuando menos, y sorprendente. Ahí veis el grupo de la izquierda con la Virgen María, la primera, suplicando ayuda celestial para soportar el enorme esfuerzo de ir a recibir inmediatamente el cuerpo de su hijo en sus brazos. Pero fijaros, el grupo este de la derecha. Primero, un soldado con armadura, cubierto con armadura de acero, de la cabeza a los pies. Pero a la derecha, un hombre vestido con una blusa amarilla, en calzones, y una actitud sorprendente, y por lo menos de estas rarezas, de estas especies de búsqueda de lo insólito que tiene siempre el maresmo. Pero luego hay algo realmente que yo no me he explicado nunca, y por más que lo he intentado preguntar por ahí, nadie me lo ha sabido responder. Hay un niño, hay 2 niños. Nunca a los niños se les introduce la pasión de Cristo. Nunca. Aquí sí están. Y uno, el que está, no el del lateral, el que está un poco hacia el centro, sino el que está en medio de los 2, del soldado y del sayón, tiene como si tuviera paperas o dolor de muelas. Eso no se explica más que es que es eso. ¿Por qué? ¿Es un niño suyo que él tiene en casa con paperas o dolor de muelas y le da el capricho de meterlo? Bien, es esto lo que os contaba al principio, lo raro, lo extraño, lo insólito, lo sorprendente. Esto no se daba en el mundo clásico, donde todo era muy serio y muy riguroso. Ahora el manierismo tiene estas libertades narrativas que son verdaderamente curiosas, anecdóticas y sorprendentes, y la explicación, pues, solo él quizás nos la podría dar, y creo que estamos fuera de que eso sea posible. En la Catedral de Jaén se encuentra esta pequeña maravilla, una pequeña tabla, más recogida, más serena, más íntima, la Virgen con el niño y el primo Juan, y al fondo un prototipo que es muy curioso en el arte español y europeo, el viejo San José. Un San José que está siempre en segundo plano, viejo, cansado, que no tiene una participación vital ni fundamental en el argumento pictórico. Esto se va a acabar unos años después con el Concilio de Trento. El Concilio de Trento dijo que San José tenía que ser joven, tenía que ser un padre vigoroso y enérgico que cuidase a su hijo y lo guiase con pulso firme por el camino de la vida. De manera que estamos viendo las últimas manifestaciones, luego veremos otra, de
el concepto que había del primer San José en el culto cristiano y, por supuesto, como consecuencia de ello, en la pintura. Después, naturalmente, aparece sobre todo los carmelitas españoles, fueron grandes defensores del San José joven. Y el primero que pinta un San José joven es el Greco en Toledo, ya a finales del siglo XVI, pero en época manierista, por supuesto. Obra bellísima, que nos indica, pues es obra que, si está en Jaén, pues desde el paso por Jaén que tuvo este artista, que anduvo por distintas ciudades españolas. Estuvo en Toledo, estuvo en Jaén, estuvo en Granada y fue, nada más y nada menos Machuca, el arquitecto que le hizo, el que levantó el bellísimo y hermoso palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada. O sea que fijaros bien. Pintó muy poco porque sus ocupaciones en otros menesteres fueron muy grandes, pero en suma, obras como esta, que son de las pocas que conocemos, son testimonio de un arte de primerísima categoría ya en pleno mundo español. Bien. Pasamos ahora concretamente, al Reino de Valencia, donde nos encontraremos que hay, como ciudad mediterránea, hay un gran contacto con Italia. Vienen ideas de Italia y vienen ideas pues, que muy pronto, naturalmente estamos aquí en 1540, con Vicente Mací, pues nos encontramos con que el movimiento, la agitación, la narración dramática, fijaros cómo Santa Catalina va a ser degollada de un espadazo en primer término y en el centro, en presencia del gobernante de turno, que la condena a muerte justamente por no concederle sus favores, y luego el susto, el miedo, la agitación del grupo de familiares que está a la derecha, los caballos, los ángeles arriba, es decir, hay movimiento, tensión y dinámica en un mundo como el valenciano a través de Vicente Masip, donde se acepta lo italiano y donde se impone con bastante discreción, pero con claridad, el mundo del manierismo. A Vicente, otra obra también de movimiento, la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. Las dos santas primas están encinta, Santa Isabel espera a San Juanito y la Virgen al Niño Jesús, y al fondo Zacarías y San José, que como padres se saludan, al fondo un bellísimo y lejano paisaje que nos recuerda esos paisajes difuminados y etéreos que pintaba Leonardo da Vinci. Pero fijaros, el estar arrodilladas las dos figuras, las dos santas primas, el abrazo también de los dos varones en segundo término, hay movimiento físico y hay también movimiento espiritual, es un movimiento de alegría y naturalmente es un movimiento de gran entidad espiritual que se pintó con mucha frecuencia en el Renacimiento español. Bien, aquí tenéis, precisamente aquí en el Prado, él había tenido, Vicente Masip tuvo un hijo que se debió de llamar Juan Masip, pero por razones que no han quedado claras históricamente, renunció el hijo Juan a su apellido Masip y se apellidó Juanes, Juan de Juanes. Es hoy uno de los más célebres pintores del Renacimiento manierista español. Y realiza un retablo verdaderamente extraordinario, el de la parroquia de San Esteban de Valencia, que hoy está aquí en el Museo del Prado, las distintas tablas. Dos episodios de la vida de San Esteban interrogado en la sinagoga y San Esteban conducido al martirio. Como veis, hay gestos, movimientos, actitudes, hay una movilidad expresiva en lo físico que indica también, por ejemplo, la tensión que hay entre San Esteban y los rabinos judíos en esta discusión de carácter teológico que están teniendo. Y luego ahí tenéis a la derecha, cuando San Esteban es conducido al martirio, es prácticamente una escena que equivale a Cristo camino del Calvario, es decir, le están llevando al martirio, los sayones le insultan, le increpan, veis cómo le abren la boca en grandes gestos de estarle dando graves insultos e imprecaciones, y naturalmente pues hay también movimiento hacia el lugar del martirio y también movimiento del contraste entre la mansedumbre resignada del santo y la violencia expresiva de los sayones que le rodean. Bien. Llegamos a Sevilla, donde al haber naturalmente un enorme desarrollo económico, hubo una gran actividad artística. Donde hay dinero siempre hay arte. Si no hay dinero, el arte no aflora. El arte hay que pagarlo. Bien, tenemos a Pedro de Campaña en Sevilla como uno de los muchos extranjeros que pasaron por la ciudad, aprovechando en que la ciudad no había sevillanos o andaluces con talento para ocupar la categoría de primeros pintores. Eran pintores más vulgares, más secundarios, más baratos, y
Pedro de Campaña, que era oriundo de Bruselas, estudió naturalmente en su juventud en Bruselas, pero pasa por Italia. En Italia sabemos que está el año 1529, 37 es cuando viene a Sevilla. 1529, la única referencia que tiene en Italia es que fue uno de los que participó en los monumentos conmemorativos que se hicieron para la coronación del emperador nuestro, Carlos V, en Bolonia. Y alguien allí en Bolonia, algún español importante, algún aristócrata, algún clérigo también, le dice que si está buscándose el porvenir, que vaya a Sevilla, que ya no hay artistas importantes y sin embargo hay muchos caudales para producir obras de arte. Eso debió de ser la causa de que en 1537 este flamenco llega a Sevilla y inmediatamente se hace con, digamos, la primacía artística a lo largo de aproximadamente un cuarto de siglo. Cuando ya fue mayor, en 1563, sintiéndose ya viejo y cansado, se volvió a Bruselas, donde finalmente murió años después. Bien. Finalmente es una adoración de los reyes que hoy día está en la Catedral de León. Fue pintada en Sevilla. Para un canónigo de la Catedral de Sevilla, que años después fue nombrado obispo de León. Entonces se lleva sus bienes y se lleva la pintura que Pedro de Campaña le había hecho, que es esta adoración de los reyes. A su muerte, este obispo de León da sus bienes a la iglesia, a la catedral, de ahí que esto esté hoy patrimonio de la catedral y esté en el Museo de la Catedral de León. Sorprendente y admirable, aunque nos pueda parecer una pintura, una más de la adoración de los reyes. Fijaros bien, los tres reyes se han postrado delante del niño para ofrecerle sus semblantes. Fijaros cómo están emocionados, asombrados, están entusiasmados, abren sus bocas en unos gestos y unas actitudes, sobre todo el rey Baltasar arriba, está casi desencajado de emoción. La Virgen, sin embargo, muy serena, les ofrece al niño. Fijaros bien, como siempre, un San José antes del Concilio de Trento. En último término, secundario, con fisonomía de padre anciano, mayor, que apenas participa en la escena. Campaña fue el que introdujo la expresividad anímica en la pintura sevillana. Antes, por ejemplo, en la época anterior a Pedro de Campaña, otro extranjero, pero que no es manierista, que es Alejo Fernández, pinta la adoración de los reyes. Los reyes ni sienten ni padecen, entregan sus dones y punto. Aquí, fijaros bien, esa emoción colectiva que los tres tienen y cómo en sus rostros se está mostrando toda una palpitación espiritual que ellos están sintiendo profundamente. Y, por supuesto, Pedro de Campaña es autor de uno de los cuadros manieristas más bellos de toda la pintura española. El Descendimiento, que hoy en día está en la Catedral de Sevilla, se pintó originariamente para la iglesia de Santa Cruz de Sevilla. Un particular que hizo una capilla para él, para enterrarse él, y naturalmente pues, se colocan siempre, en todas las capillas de enterramiento funerarias, se colocan temas de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Bien. En este caso, la obra es especial, fijaros también arriba, con mucha influencia italiana, José Arimatea y Nicodemo descendiendo del cuerpo de Cristo, y abajo el grupo de las Marías, la Virgen y las tres Marías, entre ellas María Magdalena, María Salomé, María Cleofás, esperando, expectantes, el momento en que Cristo va a ser puesto en los brazos de su madre. Fijaros bien. Este sentido, estas mismas expresiones que veíais antes de alegría en los reyes, ahora son drama. Fijaros cómo la Magdalena, la Virgen, incluso está a punto de desmayarse ante el trémulo impacto que le causa la visión doliente de su hijo muerto que va a caer a sus brazos. Y naturalmente esta visión de la Virgen que está... Una de las Marías, María Salomé, la está sujetando la cabeza para que no se desplome, también lo va a prohibir el Concilio de Trento. A partir de Trento la Virgen nunca se va a desmayar al pie de la cruz, porque se dice que según los evangelios, el Evangelio de San Mateo, la Virgen stabat, hay una composición bellísima, es stabat mater, pero stabat significa estar de pie, no caída ni desmayada.
Trento arregla y, naturalmente, primero vienen las ideas y después viene el arte. El arte siempre no es más consecuencia de las ideas que se barajan y se elaboran en una época determinada. Pero el grupo de las Marías, pálidas, desencajadas, dolientes, con las bocas entreabiertas, gimiendo, es de una espectacularidad verdaderamente nunca vista hasta entonces en el arte español. Y creo que es una de las obras más bellas de todo nuestro Renacimiento. También Pedro de Campaña tuvo capacidad para expresar conceptos de virtudes, conceptos de méritos espirituales y, naturalmente, pues hoy día está en Ciudad de México esta pintura, seguramente porque uno de los muchos nobles sevillanos que emigraron a América se instaló en México, allí dejó su patrimonio y ha terminado en el Museo de San Carlos. Si no, nos explica qué hace un Campaña en México. Es llevado por un sevillano que lo hace ahí. Bien, están todas las virtudes, perfectamente las teologales y las cardinales, pero en el centro, la que la Iglesia siempre ha tenido más importancia. Está muy bien la fe, está muy bien la esperanza, está muy bien la prudencia, la justicia, lo más importante, la caridad. Y ahí la tenéis en primer plano, la caridad dando el pecho a dos niños, que es su alegoría. La caridad nutre, la caridad alimenta. Es una de las obras maestras también del Renacimiento manierista español. Y, por supuesto, Pedro de Campaña es un espectacular retratista. Mi viejo maestro, ya fallecido hace muchos años, don Diego Angulo, dijo con toda claridad que antes de la llegada del Greco, los mejores retratos que se habían hecho en el Renacimiento español los hace Pedro de Campaña. Esto es don Diego de Caballero, don Alonso de Caballero, su hermano, y uno de sus hijos, que se hacen retratar al pie de un retablo que está en la Catedral de Sevilla. Era muy de costumbre que aquellos que pagaban el retablo en su capilla funeraria se hiciesen retratar para que tiempos posteriores supiesen de quiénes habían sido. Y fijaros bien, esos rostros típicamente flamencos, penetrantes, enérgicos. Este había sido un poderosísimo almirante de la flota española, gobernante también en las Indias y riquísimo. Volvió a Sevilla ya para retirarse, piensa en la muerte, se compra una capilla, hace el retablo, se lo pinta a Campaña y aparece así retratado de forma tan extraordinaria y excepcional para dejarnos testimonio de cómo eran las gentes y el espíritu de las gentes en aquella época. Bien. Después de Pedro de Campaña, por fin aparece el primer sevillano importante en la historia de la pintura de esta demarcación geográfica o regional, Luis de Vargas. Luis de Vargas es un artista que nace en Sevilla hacia 1506, pero es de los que enseguida se marcha a Italia y en Italia está aproximadamente en dos partes, estuvo como unos 25 años. Fue de joven, volvió a Sevilla, estuvo unos años en Sevilla, regresó a Italia, pasó otros años en Italia y ya definitivamente en 1550 regresó a Sevilla, donde ya murió 10 años, algunos años después, en 1567. Luis de Vargas es un artista, por lo tanto, sevillano, pero formado a la italiana. Y, por lo tanto, tiene una enorme influencia de todos aquellos que se movieron en torno a Rafael, Pierino del Vaga, Vasari, Salviati y, naturalmente, se ha buscado mucho de lo que pudo hacer Vargas en Italia, nada se ha encontrado seguro y al menos en Sevilla se encuentran dos de sus obras maestras. Las dos en la catedral, inmediatamente, nada más que llegó de la segunda vez, la catedral le llamó para que pintase retablos. Uno de ellos es el de la adoración de los pastores. Fijaros bien qué movimiento, qué agitación tienen los pastores que han acudido a presentarse delante del niño. Fijaros cómo llevan uno lleva una cesta con palomas, el otro arrastra a un cabritillo de los cuernos y el cabritillo bala, otro lleva un corderillo sobre los hombros. Qué movimiento y qué agitación tienen los pastores, que contrasta con la quietud y el recogimiento del mundo de la Virgen y de San José. San José, fijaros bien, ya es algo más joven. Ya no es el viejo que veíamos. Estamos ya justamente en los años del Concilio de Trento. Eso no. Y el niño, si no olvidaros, el niño patalea y abre los brazos arriba ya muy vivo y muy vitalista. Es un cuadro de una gran belleza. Pero su obra maestra también en la Catedral de Sevilla, en otro pequeño retablo,
el retablo de la genealogía de la Virgen, es decir, desde Adán y Eva hasta la Virgen, todos los principales sucesores familiares que la Virgen había tenido en la historia, y la Virgen aparece adorada y venerada por todos ellos, arriba, en una nube, en el cielo, con el Hijo en los brazos. Especialmente bellas son las dos figuras de primer plano, Adán y Eva. Adán prácticamente desnudo, salvo una especie de colgadura que tiene en los muslos y en la cintura, y Eva, fijaros bien, raro y extraño que el cabildo de la catedral terminase aceptando los pechos desnudos de Eva. Eso es rarísimo de ver en la pintura española. La Iglesia no quería para nada ningún tipo de desnudo, y aunque tuviese su justificación, porque la Eva bien sabe, pues andaba en el paraíso pues desnuda, pero aquí está vestida y sin embargo sus dos pechos florecen hermosos. Bueno, pues han pasado milagrosamente, y lo raro es que ningún canónigo piadoso de hace siglo y medio se dedicase a embadurnar los pechos para, como en tantísimas pinturas se ha hecho a lo largo de la historia. Algunas quedaron malogradas para siempre por ese efecto, otras veces no, si no era muy fuerte el repite, se ha levantado en estos días y ha aparecido el desnudo abajo. Pero este cuadro es bellísimo. Y el cuadro, sobre todo, es la pierna, esa pierna de Adán, que baja, y dijo que el cuadro se hiciese realmente famoso, el cuadro de la pierna, lo llamaban la gamba en italiano. Bien. Pasamos ahora a Gaspar Becerra. Ya estamos en la segunda generación de artistas del manierismo, estamos en los artistas que trabajaron para Felipe II. Realmente Felipe II era un hombre culto, era un humanista, pero Felipe II siempre tuvo el temperamento claro y ordenado, de ahí que algunas rarezas y extravagancias del manierismo no le gustasen, como no le gustó, naturalmente, el martirio de San Sebastián que pintó el Greco para el Escorial. Luego lo veremos cómo prefirió una pintura, la retiró, aunque no se destruyó y se quedó en el Escorial, pero prefirió otra pintura más sosa y más insípida que le hizo un italiano con el martirio de San Sebastián. ¿Es San Sebastián o San...? Sí, San Sebastián. Bien, ahora lo veremos. Bien. Ahí tenemos de Gaspar Becerra una obra relativamente temprana, La Piedad, que en 1560 se conserva en el Museo de Valencia, una pintura de gran clasicismo italiano con cuerpo muy adelgazado y estirado de Cristo, aunque está naturalmente, como ves, en zigzag, y luego la Virgen recogida, llorosa, ante ese cadáver que va a ser enterrado en el sepulcro, que está, la cueva del sepulcro está detrás. Obra del comienzo de este Becerra, que es otro de los grandes manieristas españoles. Había nacido en Baeza, en Jaén, en 1520 y murió en Madrid en 1568. Lo mismo que los demás, conocemos muy poca obra. Estuvo en Roma, donde fue otro de los que buscó a Miguel Ángel, su aprendizaje, su tutelaje, su patronazgo, y naturalmente pues Miguel Ángel le tuvo en gran consideración y trabajó también con otros importantes artistas italianos como Vasari o Volterra. En 1557 vuelve a España y entró de inmediato al servicio de Felipe II, puesto que el pensamiento de Becerra coincidía bastante con las ideas que tenía sobre la vida, sobre la cultura y sobre el arte, sobre todo Felipe II siempre prefiriendo el arte digno y el arte que resaltase la grandeza y la trascendencia del cuerpo y del espíritu. Bien, Becerra pasó por distintas ciudades españolas, Zaragoza, Valladolid, Burgos, Astorga. Sobre todo en Astorga construyó uno de los mejores retablos del Renacimiento español, el retablo de la Catedral de Astorga, que es fundamentalmente escultórico. Y si hay pinturas en el retablo de Astorga, no son de Becerra, son de artistas que él subcontrató. Bien, por lo tanto, este artista le llamó Felipe II para hacer decoraciones en palacios reales y hizo una importante labor pictórica, decorativa, en el viejo y desaparecido Alcázar de Madrid. Sabemos que en el Alcázar de Madrid decoró varias salas, y esas salas, como todo el Alcázar, desapareció a costa del incendio de 1734, ese desgraciado incendio que eliminó gran parte de la colección pictórica de la Corona Real y eliminó al propio Alcázar, que fue sustituido por el nuevo Palacio Real. Allí sabemos que pintó, nada más, sabemos que pintó la alegoría de los 4 elementos y la alegoría de las artes liberales,
Entonces yo pues, me he preocupado de señalar que si pintó los 4 elementos, pues serían el agua, la tierra, el fuego y el aire. Y si pintó las alegorías de las artes liberales, son las que pertenecen al trivium, pintaría una representación de la gramática, otra de la retórica y otra de la dialéctica. Y las que pertenecen al quadrivium, la aritmética, la geografía, la astronomía y la música. Qué bello sería tener todas estas figuras, esta colección de figuras femeninas representando a las artes. Todas se han perdido. Afortunadamente, la desgracia no ha sido total con respecto a Becerra. Le encargó Felipe II decorar uno de sus palacios preferidos, que era el Palacio del Pardo. Y allí, en el Palacio del Pardo, en un pabellón o una torre, se llama Torre de la Reina, allí le mandó pintar en el techo, concretamente, la historia de Perseo, la historia de una de las figuras fundamentales de la mitología, y pintó también en esa Torre de la Reina y en ese salón del techo de Perseo, pintó escenas de caza. No olvidemos que el Pardo siempre ha sido un lugar de caza para la corona española, y también repertorio de aves que decoran las paredes. Se ha restaurado hace unos años este techo y estas paredes, y es uno de los efectos que hace que nuestra visita al Pardo pues no se pueda. Todos vamos a Aranjuez, todos vamos a la Granja, al Pardo casi no va nadie, quizás por recuerdo que ahí estuvo don Francisco viviendo durante muchos años. Ya, supongo que se habrá disipado ya el espectro de don Francisco, que ya nadie tendrá cierto esquemor de ir allí. Bien, vamos a ver concretamente, vamos a ver esta maravilla. Aquí tenéis el techo. Tiene 9 compartimentos y en el centro, como veis, pues está Perseo, armado, ahora le vamos a ver, armado de casco y de lanza, y alrededor distintas escenas como el nacimiento de Perseo. Perseo nace a través de la unión de Dánae y Zeus, a través de la lluvia de oro, y distintos episodios más, que naturalmente ahí tenéis. Esto, imaginad, hay que verlo así, de abajo arriba, por lo tanto, estamos viéndolo de frente, pero es a Perseo flotando en el espacio. Este es un nuevo concepto de arte decorativo, muy del gusto, que fue, por supuesto, de Felipe II, quien admiró y protegió a Becerra. Aquí tenéis la escena más hermosa de todo el conjunto, es el nacimiento, cómo fue concebido Perseo. Zeus, a través de la lluvia de oro, se une carnalmente con Dánae, y de ese amor pues va a nacer Perseo, de ahí que sea uno de los episodios que se coloca. Luego Perseo, protegido por los dioses, por Mercurio, por Minerva, que le dan ciertos valores y capacidades para triunfar en sus distintos episodios mitológicos. Los dos dioses flotan en el aire. El Perseo espera esos dones con los brazos abiertos, pintura con hermosos paisajes de fondo, de lo más elegante y distinguido que tenemos del Renacimiento español. Bien. Después tenemos que señalar que Felipe II fue quien concibió el Escorial. Posiblemente fue una de las ideas más extraordinarias y admirables que tuvo el monarca para conmemorar la victoria de las tropas españolas en la batalla de San Quintín, al norte de Francia. Se dedica a San Lorenzo. Y, naturalmente, pues empeñó gran parte del patrimonio real en la construcción del Escorial. Fue larga y costosa, a través de un arquitecto excepcional que fue Juan de Herrera. Pero el Escorial es como Felipe II, ordenado, claro, equilibrado. No hay unas obras más racionales que se ha hecho en la historia de la arquitectura, como racional era el monarca. A veces pues intransigente y duro. Cuando yo estudiaba entonces el antiguo preuniversitario, pues el fraile tuvo el error de darnos a leer una serie de obras, y una de ellas, que era de Marañón, era la vida de Andrés Pérez, un cortesano importante, y este hombre, pues al parecer dio datos y referencias de que el Escorial se construyó a veces con mano muy dura, lo mismo que los faraones hacían construir las pirámides, y que hubo rebeliones, y que hubo una rebelión muy importante de los obreros de la construcción por considerar inhumanas las labores que desempeñaban. Y se dice, y creo que está documentado, que Felipe II mandó colgar a los cabecillas de las vigas del edificio en construcción.
Era una reciedumbre y una energía quizás hoy día no lo entenderíamos. Bien. Pero él, para el Escorial, reclutó a un número considerable de artistas, la mayor parte italianos, porque quería pintar el Escorial sobre todo al fresco. En España no había buenos pintores al fresco, los trae de Italia, y también ficha a algunos importantes artistas españoles, como Juan Fernández Navarrete, llamado el Mudo, porque no tenía el don de la palabra. Era oriundo de La Rioja, concretamente de Logroño, donde había nacido en 1540 y vivió hasta 1569, que falleció en Toledo. Navarrete es de siempre, de los que viaja a Italia y donde, por testimonios fehacientes, sabemos que estuvo en Milán, Florencia, Venecia, Roma, Nápoles, y que regresó a España, donde trabajó al servicio de Felipe II unos 10 años aproximadamente. Y en el Escorial realizó obras como esta, que es realmente una de las obras más vigorosas, tensas y dramáticas que se ha realizado en el mundo español, la degollación de Santiago. Fijaros cómo el verdugo, con toda impasible y despectivo, le pega un inmenso tajo a la cabeza de Santiago y le decapita. Bien, no sé si he traído aquí está, el detalle es realmente asombroso y extraordinario. Este es el realismo que a Felipe II le gustaba, las cosas claras, nítidas, contundentes. Evidentemente es una obra que al espectador le arrastra una animadversión a ese brutal verdugo y una admiración por Santiago, al cual se le considera todavía patrón de España. Aunque, en fin, si se indaga un poco históricamente, hay que saber, y a mí me lo explicaron en primer año de la universidad y me causó una gran impresión, Santiago nunca estuvo en España. Todo es leyenda medieval y, por ejemplo, la batalla de Clavijo nunca se produjo, nunca bajó en un caballo blanco a matar moros, eso fue el sueño que tuvo un rey. Pero la historia se hace así y hoy, por ejemplo, el Camino de Santiago es uno de los fenómenos religioso-culturales más importantes del mundo, pero, en fin, el hecho es que este es el arte que le gusta a Felipe II. Bien, aquí en el Prado está este bautismo de Cristo, muy elegante, ya no hay la crueldad que hemos visto en la anterior pintura, pero qué colores tan refinados tiene. Esto es puro, estos colores, esos amarillos, esos naranjas que hay en la pintura, son propiamente de este mundo de los manieristas. Perdón, vamos allá. Bien, al lado de Navarrete vamos a hablar de uno de los más exquisitos pintores del manierismo español y una de las figuras más atractivas de nuestra historia de la pintura, Luis de Morales. Luis de Morales es un extremeño, nace en Badajoz, 1520, murió en 1578. No se sabe que fuese a Italia, parece que no. Su formación, nos dice Palomino, el antiguo biógrafo de los pintores españoles, que se hizo en Sevilla con ese Pedro de Campaña que hemos visto, pero eso es una afirmación de Palomino, no sabemos en qué se basa, no hay documentos que lo indiquen. Pero qué duda cabe que Morales es un pintor realmente admirable. Trabajó mucho en Extremadura, llenó Extremadura de cuadros, también a Portugal, y también sus cuadros se extendieron por toda España, puesto que tiene imágenes de devoción que todo el mundo quiso tener, porque son realmente admirables e incluso exquisita. Su arte, Morales no se confunde con nadie, Morales siempre es Morales, es un arte totalmente individual, personalizado, que creó figuras elegantes, estilizadas, con una extremada delicadeza y una extremada suavidad. Morales tiene recuerdos de Leonardo da Vinci, de Rafael, también, como vamos a ver ahora, de Sebastiano del Piombo, y naturalmente pues recoge actitudes y gestos que hicieron presumir esta bella pintura de la Virgen del Pajarito, como la Virgen tiene atado un pajarito de una pata. El pajarito vuela y el niño lo mira, lo contempla, la relación de belleza, de intimidad, de suavidad, de elegancia, de dulzura. Y incluso, como vamos a ver, tiene esta veta también de melancolía, como os hablaba yo, que es normal en las pinturas del Renacimiento español, que tratan el tema de la Virgen con el niño. La Virgen está hilando, como veis.
tiene un uso que le ha dado al niño, que lo tiene en la mano. Y el niño tiene en la mano una cruz, que naturalmente es alegórico a su futura pasión y muerte. Y fijaros la mirada de la Virgen, melancólica, pesarosa, sabe que esa criatura va a morir y va a morir en esas circunstancias dramáticas que nos narra el Evangelio. Pero vemos, por tanto, esa melancolía, esa tristeza, esa elegancia y esa exquisita belleza es lo que hizo famoso el arte de Morales, del cual probablemente sea el pintor. Dicen que el pintor más copiado de la historia de España es Murillo. Yo creo que es Morales. Se han hecho miles de copias, algunas de ellas muy desafortunadas, de sus obras. Esta es una de las joyas del Museo del Prado. Es exquisita esta pintura. La Virgen, ¿ves con qué dulzura amorosa pero teñida de melancolía está mirando al niño? Y cómo el niño quiere lactar, está llevándole instintivamente la mano hacia el pecho de la Virgen. Obra extraordinaria de este magnífico artista, que tiene este lado, el lado de la Virgen y el niño, dulces, melancólicas, intimistas, y luego tiene el lado dramático de las pinturas suyas que narran la pasión y muerte de Cristo, como esta pareja de Dolorosa y Ecceomo. Tensa, dura, amarga, digamos como las dos figuras, lejos de esa suavidad elegante y melancólica, tiene una tensión verdaderamente marcada. Ver cómo los pintores siempre beben fuentes que son ajenas. Aquí en el Prado está a la izquierda esta obra de Sebastiano del Piombo. A la derecha, en el Museo de Valencia, este Nazareno, que se llevan unos 30 años aproximadamente de diferencia. Pero vemos cómo, evidentemente, Morales está copiando clarísimamente a Piombo. Quizás es más dramático todavía Morales que Piombo. Piombo es uno de los grandes discípulos del Renacimiento italiano, de Rafael concretamente. Pero ahí tenéis concretamente cómo el mundo italiano sirvió de inspiración a grandes artistas españoles. Es obra excepcional de la Academia de San Fernando. Pocas veces el patetismo, el dolor, la tragedia de la muerte. Fijaros con qué dramatismo abraza la Virgen el cuerpo muerto de su hijo, el muerto lívido y desplomado. Fijaros estas imágenes de dolor tenso y dramático como pues, fueron fruto de una gran devoción por parte de la clientela. Vamos a ver brevísimamente a los italianos que trabajan en el Escorial. Este es Pellegrino Tibaldi, tremendamente manieristas, el martirio de San Lorenzo. Naturalmente San Lorenzo es el que da el nombre al monasterio del Escorial, con formas que son más italianas que españolas. Tibaldi trabaja para Felipe II, pero no es un pintor que corresponde al mundo español, aunque influyó en él. Otro italiano traído por Felipe II al Escorial, Federico Chúcaro, como veis, en la escena de la flagelación y en la escena del Calvario. Nada más y nada menos estas dos pinturas para el retablo mayor del Escorial, que es una maravilla desde el punto de vista de la retablística, como el Escorial. Traza Herrera también el retablo. Claro, ordenado, equilibrado, perfecto. Y lo que sí es que es una lástima que en vez de haber en el retablo Escorial pinturas de primerísimos artistas, sean estos italianos de segundo orden que trajo Felipe II. Bien, pasamos ahora a, ya en la parte ya más final de la charla, a comentar la presencia de otra escuela española que hasta hace muy pocos años no se tenía muy en cuenta, que es la Escuela de Valladolid. La escuela de una ciudad que fue muy próspera en la época de Felipe II y que se convirtió en el centro productor de escultura, sobre todo, que alimentó de escultura a todo el arte, la parte noroeste de España, es decir, Castilla, un poco Galicia, un poco Santander, un poco Asturias, un poco La Rioja, un poco el País Vasco, sí, se llenan de esculturas hechas por talleres vallisoletanos. Gaspar de Palencia tiene este apellido porque sería probablemente o él o su padre oriundo de Palencia. Es una de las pocas obras firmadas, ahí tenéis la firma muy clara, abajo, Palencia, abajo, a la izquierda, está en el Museo de Bilbao.
Es una obra también rara de contemplar en el panorama español. El desnudo, lógicamente, está justificado por el martirio, pero muchos clérigos verían con muy malos ojos esta pintura, porque a pesar de tener los cuerpos cortados, los pechos cortados por cuchillos, pues es una escena donde el desnudo es aparente y naturalmente pues se justifica, que es lo mismo que el gobernador que está arriba, que deseaba a Santa Águeda, pues como no accedía, pues la manda a martirizar y, entre otras cosas, cortar sus hermosos pechos. También Gaspar de Palencia es autor de esta espléndida pintura que muestra, una pintura de iconografía muy curiosa, porque nos muestra a la paloma del Espíritu Santo inspirando a los evangelistas e inspirando a San Pablo. La espada de San Pablo está a la derecha, abajo, a sus rodillas. Obra que es de un movimiento y de una energía pues, propia también de este manierismo castellano. Pasamos ahora a Gregorio Martínez, es el segundo gran pintor renacentista manierista de Valladolid. Vivió Gregorio Martínez en los últimos años, el último cuarto del siglo XVI, época, por supuesto, de Felipe II. Pero es que esta es una anunciación. Hay muchas anunciaciones en el Renacimiento español. Para mí no es porque yo sea de Valladolid, pero el hecho es que es la más bella que creo que se pintó nunca. La elegancia del ángel, el movimiento ondulatorio que tiene su capa, contrastada con el movimiento del ángel, con la quietud recogida de la Virgen y la dinámica arriba del Padre Eterno y los ángeles, obra que se encargó nada menos uno de los hombres más poderosos de España en aquellos momentos, el banquero Fabio Nelli, para una capilla que tenía en la iglesia de San Benito. Y naturalmente Fabio Nelli era el que prestaba dinero a Felipe II, o sea, imaginaos qué persona de tal importancia. Pues bien, esta obra hoy en el Museo de Escultura de Valladolid es una de las obras más bellas del Renacimiento español, de Gregorio Martínez, la belleza, la delicadeza, el intimismo, la dulzura, es un clasicismo. Tiene muy poco de manierista porque es muy elegante y la elegancia está muy reñida muchas veces con esa agitación un tanto dislocada que tiene el mundo manierista. Bien, y aquí tenéis concretamente una obra que se pinta en Valladolid, que es una obra mitológica. Se pintó muy poca pintura mitológica porque la mitología no era bien vista por la Iglesia porque introducía creencias, mitos, ideas que no eran concordantes con nuestro catolicismo apostólico y romano. Pero esta es una obra con intenciones morales, no nos cuenta una historia por contárnosla. Ticio fue condenado por los dioses a que los buitres devorasen sus entrañas por ser un hombre lujurioso, por haber cometido delitos de lujuria contra distintas mujeres del mundo del Olimpo. Y se le encadena, como veis, se le desnuda y se le pone en un paraje desolado para que los buitres bajasen y le comiesen las entrañas. Y le comiesen sobre todo los hígados, porque entonces la ciencia de aquel momento creía que en el hígado estaba el motor de la lujuria. Bien, esa es bellísima, es una pintura, la ha comprado nada menos que el Prado no hace 10 años todavía. Obra espléndida también de esta escuela nuestra de Valladolid. Bien, y ahora otros pintores que concretamente Felipe II encarga para que le pinten en el Escorial y le pinten en distintos palacios reales. Alonso Sánchez Coello, un valenciano que estuvo concretamente en Flandes, donde fue discípulo de Antonio Moro, un gran retratista, porque Sánchez Coello es un artista verdaderamente extraordinario. Bien, Felipe II le nombró retratista de él mismo y de toda su familia, como vamos a ver. Por ejemplo, pues Sánchez Coello retrató a Felipe II, al príncipe don Carlos, a los infantes don Diego, don Felipe, don Fernando, a las infantas Isabel, Clara Eugenia y Micaela, todos elegantes, tanto los retratos maduros como de niños, con un tratamiento de intimidad y de elegancia extraordinaria y sobre todo con un pormenor asombroso en los particulares de los costosos vestuarios que tienen, como veremos ahora. Obras elegantes como esta, pues fueron muy del gusto del monarca, como esta otra de la Catedral de Segovia, donde el bellísimo cuerpo semidesnudo de Cristo está siendo inspeccionado por Santo Tomás para ver si realmente había resucitado. Es la duda de Santo Tomás, naturalmente. Bien. Y otra espléndida del Museo del Prado. Pero bien, esto es una obra
avanzado el Renacimiento y manierista, pero fijaros qué concepto de simetría tiene. En el centro San Sebastián en el árbol, a la derecha dos santos, San Bernardo y San Francisco, y arriba, naturalmente, Cristo resucitado y la Virgen María. ¿Veis cómo en el centro, dos a la derecha, dos a la izquierda, arriba, dos a la derecha, dos a la izquierda? El único que está un poco desplazado es el Padre Eterno arriba. Si lo hubiera colocado en el centro con el Espíritu Santo, la composición hubiera sido totalmente lógica y renacentista. Esta es una de las obras más bellas de este artista de Sánchez Coello. Y aquí tenéis uno de los retratos, curiosísimo, el retrato del príncipe Don Carlos. Sabéis que este cuadro, por otra parte, era de cuerpo entero. En los antiguos inventarios se le cita de cuerpo entero. En un momento determinado, quizás porque sufrió en el Alcázar, quizás se le cortó la parte de abajo dañada, y eso sí, pero tenía las dos piernas y los pies. Bien. El príncipe Don Carlos es el prototipo de los retratos de los príncipes e infantes reales. Pero en este hay una circunstancia muy determinada. Este personaje era deforme. Tenía la espalda muy cargada, el labio belfo, como casi todos los austrias, como lo tenía el emperador Carlos, como luego lo tuvo otro Carlos II, el llamado hechizado, el último de los austrias. Bien, fijaros con qué pormenor y con qué detenimiento le ha descrito esa capa con esa pelliza de piel que lleva, y luego la casaca, el pantalón, la espada, todo con una meticulosidad extraordinaria. En fin, este es un personaje interesantísimo en la historia de España porque él terminó aborreciéndose con su padre, aborreciéndole a él, lo encerró y murió se rebeló contra él, tuvieron grandes discusiones y murió preso. O sea que podía haber sido uno de los sucesores de la corona, pues no lo fue. Bien, fue un personaje que inspiró muchísimo a los románticos. Verdi escribió la tragedia de Don Carlos. Bien, pasamos ya, naturalmente, al colofón de nuestra charla. Estamos ya en el límite. Vemos cómo, por ejemplo, a Felipe II no le gustó el martirio de San Mauricio que había pintado para el Escorial, el Greco, y prefirió el de Rómulo Cincinnato. Afortunadamente, el monarca no mandó destruir el cuadro del Greco. El Greco es hoy día una de las joyas de la historia de la pintura española y está en el Escorial. Y en su lugar, donde todavía está el martirio de San Mauricio, soso y aburrido, el de Cincinnato, para decir que el talento de este artista fue verdaderamente excepcional. No voy, naturalmente tendrán ustedes, me han informado, una conferencia sobre el Greco. Yo no voy a hacer más que señalar el carácter manierista del Greco. Esto es una vista de Toledo, una vista típicamente del Greco. Un hombre que parece que vivía en la alucinación, que no vivía en la realidad, porque todo lo ve con unos ojos realmente, fijaros qué visión de esos nubarrones que hay resplandecientes sobre la ciudad de Toledo, fantasmagórica, el Tajo, los puentes. En fin, esta es la visión que el Greco tiene de la realidad, una realidad típicamente manierista, deformada, imaginada, soñada y, sobre todo, fijaros bien, a través de lo que es el Greco en su esencia, el alargamiento de las figuras. Él aborrecía lo chato, lo bajo, lo gordo, él lo dejó por escrito y señalaba lo que es verdad, que el alargamiento traduce inmediatamente el espíritu y traduce el sentimiento fundamental del espíritu, que es el sentimiento del alma. Los personajes del Greco, como ese ángel que está ingrávidos, flotan en el espacio, ondulados, y el color es mágico, es irreal, es un mundo, el del Greco, que corona perfectamente todo el manierismo español. Y fijaros bien esta imagen que he escogido para el final. Entonces no son dos personas que se encuentran, se saludan y se abrazan, son dos fantasmas. Es una de las obras maestras del Greco, que nos muestra cómo la desmaterialización quita a sus personajes el cuerpo y les pone nada más el alma, el espíritu. Son dos espíritus que se saludan, que se abrazan en medio de un mundo que evidentemente parecen dos sombras fantasmagóricas que se han acudido. Incluso a Santa Isabel, a la prima, no se le ve ni la cara siquiera. A la Virgen un poco más. Este es el mundo del Greco con el cual, insisto, yo no he querido insistir más, se viene a configurar este mundo de lo que se sale de lo clásico y lo que busca en España, no mucho, pero que el Greco sí llegó a sus últimas consecuencias. A mí no me extraña que a Felipe II no le gustase. Felipe II era cuadriculado, ordenado, racional, metódico y pragmático. El Greco es un visionario absolutamente fantástico y excepcional. Un hombre que viene de la lejana Grecia, se instala en Toledo, la capital, que se hace rico, aunque muchos
no le entendieron y no le comprendieron, pero sí tuvo una minoría de intelectuales, de algunos clérigos que entendían que era la mejor forma de representar el espíritu y que le patrocinan una espléndida y extraordinaria carrera. En fin, un poco como una maratón, quizás con una pizca de retraso. Me habían pedido que por favor fuese puntual. No lo he sido, por ello pido un poco de perdón, pero esos 10 minutos concédamelos como una gracia benevolente a este profesor ya jubilado que disfruta hablando siempre que puede, ya que las clases me las han quitado.